Hola a todos. Desarrollaremos un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método de las tensiones admisibles, conocido también como método clásico, específicamente en la verificación de columnas de acero trabajando a compresión axial. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Para la resolución de este ejercicio, utilizaremos las tablas del catálogo de perfiles de Syntac, específicamente la de la serie de perfiles laminados IP. Se trata de un edificio de 4 pisos en que las plantas de la 1 a la 3 están solicitadas por una sobrecarga de uso igual a 350 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Y una planta, la planta 4, correspondiente a la azotea del edificio, con una sobrecarga de uso de 200 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. El edificio tiene losas de hormigón de 15 centímetros de espesor en todas las plantas, incluida la azotea. En esta figura podemos observar una de las columnas interiores del primer piso en que se puede apreciar el área tributaria asociada a ella. 4.3 por 5.2 metros, que es la distancia entre columnas en la dirección X e Y respectivamente. Lo anterior, recordemos, luego de trazar líneas paralelas equidistantes entre pilares en ambas direcciones. Notar que este es el pilar más solicitado del edificio, pilar interior, primera planta. Como se nos pide además verificar una columna perimetral, debemos seleccionar aquella que reciba la mayor carga. En este caso, corresponde a una columna perimetral del borde donde estas están más separadas, siendo el área tributaria, en este caso, 5.2 por 2.15 metros. No se seleccionó una columna perimetral de vértice porque esta columna recibe la mitad de la carga respecto del resto de las columnas perimetrales. En resumen, el pilar interior que será verificado corresponde a un pilar de la primera planta y que tiene un área tributaria de 5.2 por 4.3. Y el pilar perimetral que será verificado es este, que tiene un área tributaria de 5.2 por 2.15 metros, que corresponde a la mitad del área de uno de los pilares interiores. Veamos entonces la primera pregunta. ¿Las columnas interiores del primer piso resisten adecuadamente las cargas axiales de compresión que actúan en ellas? Para responder esta pregunta vamos a aplicar el método clásico, en primer lugar bajo condiciones de agotamiento. Recordemos, esta es la columna que vamos a verificar. La expresión de método clásico en este caso es tensión de trabajo, que en este caso es P partido por A, carga axial dividido por área, debe ser menor o igual que la tensión admisible. En este caso, la tensión admisible será igual al límite elástico del acero, que de acuerdo al enunciado es de 3.500 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, dividido por el factor de seguridad, que también de acuerdo al enunciado es 1.5. Eso nos da una tensión admisible igual a 2.333 kilogramos fuerza dividido por centímetro cuadrado. Determinada la tensión admisible, veamos ahora la tensión de trabajo, P partido por A. Las cargas axiales que tributan en esta columna del primer piso será la correspondiente a las sobrecargas de uso del piso 1 al 3. Recordemos que de acuerdo al enunciado, la carga por metro cuadrado que actúa en estas tres primeras plantas es igual a 350 kilogramos fuerza. Esta carga por metro cuadrado multiplicada por el área tributaria y por el número de plantas nos va a dar la carga axial que tributa la sobrecarga de uso de la planta 1 a la 3 en este pilar. El resultado es 23.478 kilogramos fuerza. Veamos ahora la sobrecarga de uso de la azotea, que de acuerdo al enunciado son 200 kilogramos fuerza partido por metro cuadrado. Por el área tributaria, que es la misma, 4.3 por 5.2, por 1 porque es una sola planta. Eso nos da 4.472 kilogramos fuerza.
Veamos ahora el peso de la losa, peso propio de la planta 1 a la 4. Será, ¿cuánto pesa cada metro cuadrado de losa? Será su espesor, que son 15 centímetros, por la densidad del hormigón armado. Eso nos da el peso de la losa por metro cuadrado. Por el área tributaria, que es 4.3 por 5.2, y en este caso por 4 porque son 4 plantas. En las 4 plantas tenemos losas de hormigón armado de 15 centímetros de espesor. Eso nos da que el peso propio correspondiente a las losas es igual a 33.540 kilogramos fuerza. Luego, la carga total que actúa, la carga axial total de compresión que actúa este pilar del primer piso, será igual a la suma de estas 3 cargas. Eso nos da 61.490 kilogramos fuerza. Ojo, en este caso hemos despreciado el peso propio del pilar. Finalmente, para determinar la tensión de trabajo, necesitamos conocer el área de la sección del perfil. En este caso es un perfil IP400. Fíjense bien, acá está el área, que será igual en este caso a 84.5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la tensión de trabajo será la carga axial 61.490 dividido por el área 84.5. Eso nos da una tensión de trabajo igual a 727.26 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Esta tensión de trabajo claramente es menor que la tensión admisible, por lo tanto el perfil verifica. Calculemos de todas formas el factor de utilización, que en este caso será igual a la tensión de trabajo partido por la tensión admisible, 727.26 dividido por 2.333, nos da que es igual a 0,31. ¿Qué significa eso? Que verifica, porque este número es menor que 1. Pero ojo, solamente se está utilizando un 31% de la capacidad resistente a compresión de este perfil. Es decir, este perfil todavía tiene una reserva resistente igual a un 69%. En otras palabras, podríamos concluir que el perfil se encuentra muy sobredimensionado. Verifiquemos ahora la columna bajo condiciones de inestabilidad, es decir, que existe riesgo que la columna del primer piso interior falle por un fenómeno de pandeo. Veamos, la fórmula que aplica en este caso es la de método clásico, tensión de trabajo igual a P partido por A debe ser menor o igual que la tensión admisible. Recordemos que las cargas axiales son las mismas, 61.490 kilogramos fuerza. El área de la sección es 84.5 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que ahora la tensión admisible no es la resistencia al acero dividido por un factor de seguridad, sino que es la tensión crítica dividido por un factor de seguridad. Cuando se analizan condiciones de inestabilidad, el factor de seguridad que aplica generalmente es 1.92. ¿Cómo se determina la tensión crítica? Bueno, con la fórmula de Euler. Pi cuadrado por E, que es el módulo de elasticidad del material, dividido por la esbeltez al cuadrado. En este caso, la esbeltez es un factor de luz efectiva que busca tener en cuenta el tipo de vínculo que tiene la columna por la altura de la columna dividido por el radio de giro mínimo de la sección. En este caso, K, al ser una columna bien potrada, es igual a 0,5. La altura de las columnas igual a 3,2 metros, dividido por el radio de giro que es 3,95 centímetros. ¿De dónde obtuvimos este radio de giro? Bueno, de la tabla del catálogo de Syntac. Fíjense bien, IP400, radio de giro en este caso mínimo, porque es esperable que el fenómeno de inestabilidad se desencadene en el eje débil. Acá aparece, ¿no? 3.95 es el radio de giro, 3.95 centímetros. Eso nos da una esbeltez igual a 40.5. Recordemos, la esbeltez es un valor adimensional. Como el radio de giro se introduce en centímetros, la longitud, en este caso de la columna, también tiene que estar en centímetros. Reemplazando, tenemos que la tensión crítica es igual a pi cuadrado por 2.070.000 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que es el módulo de elasticidad del acero, dividido por la esbeltez al cuadrado, nos da que la tensión crítica
es igual a 12.455 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Dicho valor dividido por 1.92 nos da la tensión admisible, que es 6.487 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Comparemos ahora esta tensión admisible con la tensión de trabajo. Tensión de trabajo P partido por A. La carga axial, 61.490. El área de la sección del perfil, 84.5. Eso nos da una tensión de trabajo de 727.26 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Claramente muy por debajo de la tensión admisible, por lo tanto el perfil verifica bajo condiciones de inestabilidad. Determinemos el factor de utilización en este caso. Fíjense bien, tensión de trabajo partido por tensión admisible, el resultado ahora es 0,11. Muy por debajo del factor de utilización bajo condiciones de agotamiento, que es 0,31. Por lo tanto, controla agotamiento. Podemos verlo de otra forma. Fíjense bien, la tensión admisible en este caso fue de 6.487 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, muy superior a la tensión admisible bajo condiciones de agotamiento. Por lo tanto, de fallar la columna, lo va a hacer previamente por agotamiento antes que se desencadene un fenómeno de inestabilidad. En resumen, controla agotamiento con un factor de utilización de un 31%. Verifiquemos ahora una de las columnas perimetrales. En este caso, recordar que de acuerdo al enunciado, corresponde a un IP300, a diferencia de las columnas interiores que eran perfiles IP400. En este caso, corresponde aplicar la misma metodología. Comencemos por agotamiento. Tensión de trabajo debe ser menor o igual que tensión admisible. En este caso, la tensión admisible es 3.500, límite elástico del acero, dividido por el factor de seguridad. Eso nos da que la tensión admisible es 2.333 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Determinemos ahora la tensión de trabajo. Para ello debemos calcular la carga axial. La metodología o el procedimiento es el mismo, con la diferencia que el área tributaria ahora es distinta. Fíjense bien, ahora será 2.15 por 5.2. La carga por metro cuadrado que tenemos entre la planta 1 a la 3 son 3 plantas. Eso nos da que la sobrecarga de uso de la planta 1 a la 3 que tributa en el pilar perimetral será igual a 11.739 kilogramos fuerza. De igual forma, el peso correspondiente a la sobrecarga de uso de la azotea, que en este caso será 2.236 kilogramos fuerza. Veamos el peso propio correspondiente a las losas. La carga por metro cuadrado de la losa por el área tributaria por 4. Eso nos da 16.770 kilogramos fuerza. La carga axial total de compresión que tributa entonces en la columna perimetral será la suma, es decir, 30.745 kilogramos fuerza. Fíjense bien, este valor corresponde exactamente a la mitad de la carga axial que tributa en una columna interior. Nuevamente hemos despreciado el peso propio de las columnas. Determinada la carga axial, veamos ahora la tensión de trabajo. Para ello necesitamos conocer el área del perfil. Fíjense bien, es un IP300, por lo tanto el área será 53.8 centímetros cuadrados, el área de la sección del perfil. Por lo tanto, estamos en condiciones de calcular la tensión de trabajo. Será 30.745, que es la carga axial, dividido por el área, que es 53.8. Eso nos da una tensión de trabajo igual a 571.89 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, que es claramente menor que la tensión admisible. Por lo tanto, la columna perimetral IP300 verifica, cumple diseño. ¿Cuál es, en este caso, el factor de utilización? Tensión de trabajo dividido por tensión admisible nos da 0,25, es decir, de las columnas perimetrales
solamente se está utilizando el 25% de su capacidad resistente, es decir, tienen un 75% de reserva resistente a compresión axial. Verifiquemos ahora la columna perimetral bajo condiciones de inestabilidad. Repito, la metodología es la misma, acá está la fórmula. La carga axial que tributa 30.745 kilogramos fuerza, el área 53.8. La fórmula para calcular la tensión admisible, para calcular la tensión crítica, para calcular la esbeltez. Fíjense bien, aquí tenemos la primera diferencia, ¿no? La columna está bien potrada, por tanto es 0,5, L es 3.2 metros, pero fíjense bien, en este caso, al ser un perfil IP300, el radio de giro ahora es distinto respecto de la columna interior. Veamos, acá tenemos la tabla del catálogo de Syntac, IP300, fíjense bien, acá está el radio de giro, ¿no? Radio de giro mínimo, porque es esperable que de fallar por inestabilidad, siempre la columna lo haga según el eje débil. Por lo tanto, el radio de giro mínimo 3.35. Finalmente la esbeltez será igual a 47.8. Calculando la tensión crítica, reemplazando, tenemos que su valor es igual a 8.942. Por lo tanto, la tensión admisible, dividiendo por 1.92, será igual a 4.657 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Comparemos ahora la tensión admisible con la tensión de trabajo. P partido por A. 30.745 dividido por el área, que es 53.8. Eso nos da una tensión de trabajo igual a 571.5. Claramente inferior a la tensión admisible, por lo tanto el perfil verifica. Las columnas perimetrales del edificio cumplen con resistir adecuadamente las cargas. Veamos el factor de utilización en este caso. Fíjense bien, tensión de trabajo dividido por tensión admisible igual a 0,12. Valor que resulta menor que al calculado por agotamiento, por lo tanto controla agotamiento. En otras palabras, de fallar la columna, lo hará previamente por agotamiento antes que por inestabilidad. En resumen, ambas columnas, tanto las interiores como las perimetrales, verifican, es decir, la tensión de trabajo es menor o igual que la tensión admisible. Pero es importante observar que, si bien verifican, lo hacen con demasiado holgura, es decir, el factor de utilización es muy bajo. Sería conveniente en este caso seleccionar del catálogo de Syntac perfiles más esbeltos que conduzcan a un factor de utilización más cercano a 1. Con eso se optimiza el diseño. A modo de desafío, ustedes pueden seleccionar del catálogo de Syntac perfiles más esbeltos y realizar nuevamente los cálculos de modo que el factor de utilización sea lo más cercano a 1. Realicemos una síntesis. Aplicamos el concepto de áreas tributarias. Utilizamos las tablas del catálogo de perfiles de Syntac de la serie IP. Aplicamos el método clásico de verificación para compresión axial en lo específico bajo condiciones de agotamiento e inestabilidad elástica. Es importante mencionar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos, por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.